La carrera de Felifer todavía no termina. Todavía tiene muchos éxitos que le esperan en el andar. Pero hoy viene a hablarnos de aquellos momentos que le enseñaron que el camino no es tan planito o derecho como a veces creemos, que los éxitos en la vida pública y política se construyen de los aprendizajes. Bienvenido a Folk of Night, Felifer. Pues muy buenas noches. Antes que nada, de verdad, déjenme decirles que es un verdadero honor compartir este foro con tres grandes amigos que admiro enormemente. Mari Carmen, Quique, Fabián. Después de escuchar sus historias de vida, créanme que uno se pone más nervioso de estar aquí arriba, porque a veces lo que vemos en una red social, lo que vemos cuando convivimos, no imaginas todo lo que hay atrás. Entonces, de verdad es que es un honor para mí estar en esta noche, y muchas gracias también para todo el equipo de Folk of Nights por haberme invitado. Me voy a remontar al año 2007, que es cuando me hago militante del PAN. Digamos que en ese momento empiezo oficialmente mi carrera en la política. Yo venía ya participando como activista desde el 2000 en la campaña de Fox, en 2003 con la de Garrido, en 2006 con Calderón, pero realmente como un chavo más, el que pega calcomanías, el que va a los mítines a echar porras. A mí me pasó, como decía aquí, que también yo, antes de entrar a la Facultad de Derecho en 2005, yo todavía me eché un semestre de comunicación, de ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey, porque mi sueño de adolescente tenía dos pasiones que me llamaban muchísimo, que eran los medios de comunicación. O sea, mi sueño de adolescente era ser José Ramón Fernández, de los protagonistas de TV Azteca, narrar deportes, o también tener un noticiero. A mí siempre me han encantado los medios de comunicación, pero una primera decisión de vida muy importante fue pues arriesgarme por los medios de comunicación, y también descubrir que por ahí no era mi camino, no era lo que me llenaba y me hacía pleno. Y por eso me fui por el otro gusanito, que era el de la política, y entró en 2005, que también aquí es el primer aprendizaje. A muchos chavos les enseñan o nos enseñan que si ya te empiezas a desviar en el camino y no era la primera carrera en la que le atinaste, ya te sientes presionado para acabarla. No es cierto. Si algo te da el tiempo, es la capacidad de arriesgarse, regarla y modificar el rumbo, como ya se ha hablado muchísimo aquí. Total, ya estando en la Facultad de Derecho, me meto de lleno en la política, me hago militante en 2017, y apenas un año después, en el año 2008, yo teniendo 21 años, me eligen como dirigente juvenil en el municipio de Querétaro del PAN. Algo que pues era medio sorpresivo, que al año de entrar pues te eligieran dirigente. Aparte, esa elección le había ganado al grupo que históricamente tenía ese cargo siempre. Gano, teníamos el gobierno municipal panista, gobierno del estado panista, presidencia de la república panista, y pues uno como dirigente juvenil pues estabas en los cuernos de la luna, ¿no? Aparte que acabas de ganar una elección, te empiezan a buscar todos los grupos internos del PAN para jalarte, y es bien fácil escuchar esas voces de adulación, esas voces de que eres lo mejor que hay. Y ahí empezaron las cosas a desviarse. En 2008, de estar súper bien, ahí es donde viene un camino bastante complejo. Se viene en un año posterior la elección del 2009, que es donde se renovó la gobernatura aquí en el estado de Querétaro. Pero en ese proceso, si bien yo sí estaba haciendo mi chamba por sacar para lo que me habían electo los jóvenes, la dirigencia juvenil, este tema de los celos, de ver quién destacaba más entre los que teníamos cierto nivel de dirigencia juvenil, este tema de que los grupos te querían jalar, te empezaban a alejar de realmente lo importante, que era agradecer a quienes te habían puesto en ese cargo, recordar el equipo que te había ayudado, recordar para lo que estabas ahí, que era ayudar a los jóvenes y hacer para lo que te habían elegido. Ya veníamos mal. Viene la campaña del 2009, y yo como dirigente juvenil era cercano a la campaña del candidato a gobernador en ese momento, que era Manuel González Valle, cercana a la dirigencia del partido. Ustedes saben que en el PAN todos decían que íbamos a arrasar, los gobernantes ya no iban a los eventos, mandaban representantes, íbamos a ganar 2-1, el PAN era lo mejor que había, ¿no? Y bueno, y yo como dirigente juvenil,
pues, era de los candidatos a ocupar la dirección de Juventud del Estado, lo que hoy es la Secretaría de la Juventud, ¿no? Imagínense, a los 22 años, con cargo de 6, si se ganaba la gobernatura, pues el impulso que eso hubiera tenido, ¿no? Pues total, ustedes lo saben lo que pasó, en 2009 perdemos la gobernatura. Y bueno, muchísima gente la pasó muy mal. Yo todavía, les digo con sinceridad, no la sufrí tanto, porque yo seguía siendo dirigente juvenil. Yo decía, pues estoy chavo, ¿no? Voy prácticamente arrancando, no llevaba ni 2 años de militante. Aunque fue difícil, finalmente sí te pone en pausa tu desarrollo político, porque aspirabas a un cargo muy importante de 6 años. Pero yo todavía no lo veía tan catastrófico, ¿no? Íbamos a seguir en la chamba que tenía como dirigente juvenil, veía más retos. Pero bueno, fue un momento muy difícil y fue el primer golpe que políticamente tuve junto con otras personas. Un año después se viene una segunda elección en 2010, que era la dirigencia estatal juvenil. Yo era dirigente municipal, nunca había aspirado a un dirigente municipal, a la dirigencia estatal de los jóvenes del PAN. Era una elección donde pues yo me tenía que encargar de hacer lo suficiente para ganar. ¿Y qué pasó? Rumbo a esa elección del 2010, yo ya me había peleado con el equipo que me había puesto en el otro cargo. Cuando ellos me querían enderezar y hacer ver las cosas en las que le estaba regando, yo me enojaba y me ponía en la defensiva y los criticaba. Todo lo tomaba personal. No entendía que si alguien más me quería competir, pues estamos en política, pues es normal, se compiten con los cargos. Bueno, lo tomaba como personal. Era bien radical. Si algo no me gustaba o me criticaban, ahí me tenían en el Facebook, en el Twitter, mandando indirectas o mandando golpes en las redes sociales, ¿no? La crítica. No entendía que los adversarios de antes podían ser mis aliados, porque todavía venía cargando el sentimiento de que no me habías apoyado en la pasada, entonces no te necesito, pero ya me había peleado con los que sí me habían ayudado años anteriores. Total, todo mal. No veía a los panistas jóvenes para que votaran por mí una vez y no los volví a ver, porque era el dirigente de la capital, pues tenía mano, ¿no? Iba a ser automático. Para acabarla de amolar también, este es también un aprendizaje. Yo tenía una novia en ese momento. Estaba muy clavado con la novia. Me la pasaba con ella todo el santo día. Cancelaba eventos de campaña o recorridos de campaña para irme a una fiesta con ella o si teníamos algún plan. Pues total, ya estaba ganada, hombre. Iban a votar por mí. Y yo bien clavado, pues caray, ¿no? Pues como se dan cuenta, hice todo lo que tenía que hacer pues para que en el 2010 me partieran mi Mauser, ¿no? Y perdí la elección del 2010, que esa sí fue totalmente mía. Iban 2 derrotas en menos de un año. Entonces fue fuerte. Digo, inmediatamente afortunadamente creo que rápido hice una autorreflexión, me di cuenta muchas cosas que había hecho mal. Y inmediatamente le di la vuelta a la página y se venía un siguiente reto rumbo al proyecto del 2012, ¿no? Ya las cosas no estaban tan bien porque, a ver, el ingreso económico era lo mínimo, las cosas en lo personal se empezaban a poner muy complejas, pero afortunadamente también como habíamos hecho las cosas pues más o menos decentes en la dirigencia juvenil, me jala a trabajar el que iba a ser el candidato a alcalde en 2012, Armando Rivera. Estaba pegado con él, estaba cercano, era de su staff principal. Y en esa ya, los que estábamos en ese proyecto ya sentíamos ahora sí la presión. Ya veníamos de 2 derrotas, sabíamos que si perdías una más iba a complicar las cosas ya durísimo, ya empiezas a crecer también, ¿no? Ya en 2012 ya tienes 26 años, ya los 30 ya te están viendo de lejos, no tienes patrimonio, no tienes una estabilidad económica, tus papás ahora sí te empiezan a decir como en los memes que haces ahí si ni te pagan, entonces ya se empieza a presionar el tema. Entonces ahí sí les puedo decir que ahí sí me partí la espalda, o sea, ahí sí ya no había margen de error. Estaba todo el tiempo con el candidato, estábamos con los panistas, también el candidato haciendo su chamba, las encuestas se veían bien, el candidato era el natural, traíamos todavía la presidencia municipal del PAN, había cierta inercia,
Es decir, pintaban muy bien las cosas y ahí sí hicimos todo lo que teníamos que hacer desde nuestra cancha para poder sacar el resultado del 2012. Y pues ustedes saben lo que pasó. También vimos una histórica guerra sucia que yo creo no sé, que fue la primera vez que se vio ese nivel de guerra sucia en la política en Querétaro. Y pues nos parten en 2012 la Mauser, ¿no? 3 derrotas. 3 derrotas ya en menos de 3 años. 2009, 2010 y 2012. Muy lejos ya se había quedado ese 2008, donde todo era padre, estábamos en los cuernos de la luna, y ahí sí, yo sí ya dije, pues tal vez no es por aquí el asunto, porque iban a pasar 3 años, 2015 ya, yo a tener 29 años para la siguiente elección, y ya no teníamos nada, no teníamos municipio, no teníamos estado, no teníamos presidente de la república. Mucha gente se fue del PAN. Ya el tema estaba muy complicado. Recuerdo, por cierto, la novia que tuve en 2010, que se acuerdan, también en 2012 pues ya cortamos definitivamente porque ella también perdió, yo perdí, pues ya era muy tóxico el asunto también. Pues todos también sin novia, sin chamba, sin nada. Entonces yo hablo con uno de las personas que yo estimo mucho, uno de mis consejeros políticos, que él estaba en el partido en ese entonces, y me dice: Felipe, mira, ahorita no te voy a solucionar nada, vete de vacaciones, si quieres te presto lana, vete de vacaciones, despéjate y vamos a ver qué pasa. Yo había ahorrado, todos mis ahorros a inicios de ese año los había juntado porque yo tenía mucha ilusión de irme a unos Juegos Olímpicos y me fui a Londres de 2012, fue como mi viaje de depresión. Aparte en la campaña, bueno, ¿quién sufre en eso, va? Bueno, o sea, con lo que dije, la vida sigue, ¿eh? Me fui a sufrir a Londres. Total, regreso de ese viaje, ya con un chip totalmente distinto. De hecho, regresé yo ya no a trabajar a la política. Un amigo tenía un programa, una plataforma que cubría a los gallos blancos, y regresé a aquella pasión de mi adolescencia, donde le ayudaba en las colaboraciones y en las cápsulas para cubrir a los gallos blancos. Estuve así 6 meses, no me pagaban, nada más me entretenía ahí mientras salía algo, pero prácticamente estaba desconectado ya de la política en ese periodo de tiempo, en el segundo semestre del 2012. Y les digo, o sea, con la inquietud de si realmente iba a ser la política o no. Finalmente, llega el inicio del 2013 y ahí es cuando pues te llega el bote de salvación, ¿no? Y creo que también se da porque cuando haces las cosas bien, cosechas en algún momento. Y aunque habíamos tenido 3 derrotas y yo había tenido 3 momentos muy difíciles, pues aún así le había echado muchas ganas y me había encargado de mi chamba sacarla. Y a inicios de 2013 me habla Ricardo Anaya, él siendo diputado federal, y me dice: Felipe, necesito un chavo que tenga libertad de tiempo para estar viniendo de Querétaro a México, que me ayude con temas de los panistas. Él quería ser gobernador en ese entonces. Necesito que alguien que me lleve gestiones, etcétera, etcétera. Pues imagínense, ¿no? O sea, lo que en ese momento era un joven exitoso en la Cámara de Diputados, alguien muy reconocido, pues dije, pues casi ni aunque me pagues, ¿cuándo me reporto, no? Y me jaló a trabajar con él, y antes de lo político fue un aprendizaje profesional muy, muy grande. Y también en ese mismo periodo de tiempo, cuando no había nada en el PAN, cuando nadie quería hacer nada, de manera paralela, en mi colonia había muchos problemas de inseguridad, robaban coches, se metían a las casas. Y en ese momento yo, como chavo, un día fui con lo único que tenía el PAN de funcionarios, que eran regidores. Y les dije: oigan, ustedes son regidores, lleven al comandante de guardia municipal a mi colonia para que atiendan las problemáticas de seguridad que hay. Dijeron: pues sí, claro, nadie hace nada, por supuesto, Felipe, pues te lo llevamos. Y estuve casa por casa 2 tardes invitando a los vecinos a que fueran a la reunión de seguridad. En esa reunión de seguridad
Llegaron 50, 60 vecinos. Fue una muy buena reunión. Nadie les había llevado a un comandante de guardia municipal a la colonia. Los regidores estaban encantados y fue una dinámica tan exitosa esa reunión que me la pasé haciéndola repetidamente y continuamente. Entonces resulta que andaba un chavillo ahí del PAN movido, ya haciendo reuniones de seguridad, llevando a los policías a las colonias para resolverles su gestión. Y ese fue el punto de quiebre, porque tenía a un jefe que me estaba enseñando bastante, que enseñaba disciplina, que me preparaba, y por otro lado yo estaba haciendo lo que a mí me apasionaba, que era la política, porque a mí siempre lo que me movió era que si yo veía algún problema, desde que era jefe de grupo en la escuela, si alguien tenía que ir a sacar las copias o resolver lo del horario, te programabas para buscar una solución. Y yo me la pasé haciéndolo durante ese periodo de tiempo, 2013, 2014, yendo colonia tras colonia, y finalmente cuando se llegan las elecciones de 2015 me dicen: Felipe, pues te la ganaste en la calle y vas de candidato a regidor de 2015. Y bueno, y pues ya de ahí entramos al servicio público y ya de ahí pues el resto es historia, ¿no? De ahí saltamos a la Diputación Federal, luego la reelección y todo eso. Fue un momento difícil donde casi tiro la toalla, le dimos la vuelta y hoy con mucho orgullo puedo decir que lo que soy y lo que define es producto de esas caídas y de esos fracasos. Sabemos que es trillado, pero es la realidad. No nos podemos preguntar si va a haber fracaso o no, el fracaso va a llegar. El tema nada más es cuándo. De eso se trata la vida, de eso se trata la política, de ganar y de perder. Las 3 derrotas que yo tuve en esos 3 años, unas yo me encargué de perder, pero otras fueron por coyuntura, por cosas que no está en nuestro control y tenemos también que asumirlo así. Pero también, como lo dijo un astronauta que se llama Chris Hadfield, un astronauta canadiense, que él les decía: imaginen cuántas personas estudian y se preparan para ser astronautas y cuántas finalmente lo llegan a ser. Ni con los dedos de las manos los puedes contar. No te puedes frustrar al final del día por la meta o por el éxito o por el cargo, sino por disfrutar el camino. Y creo que de eso se trata la vida, de disfrutar el camino. Las victorias y las derrotas van a llegar siempre, las caídas van a llegar siempre, las provoquemos o no los provoquemos, pero la plenitud, el éxito y la felicidad para mí es ser plenos, que lo que estemos haciendo día a día nos dé plenitud, más allá del cargo, más allá del éxito que se defina como muchos estereotipos lo marcan, pero que en nuestra vida podamos decir que somos plenos. Creo que esa es la clave del éxito y de la felicidad. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Estamos a la orden. Muchas gracias. Vamos a abrir unas preguntas y respuestas. Si Ingrid me ayuda hasta aquí y luego allá atrás, por favor. Gracias. Ahí se escucha. Hola, buenas noches. Es mi primera vez aquí en Fuck Up Night, pero creo que el formato es un poquito diferente. Quiero hacer como 3 preguntas, bueno, una pregunta a cada uno de los panelistas, si se puede. Sé que a lo mejor no es el formato, pero debo va, al final. Ok, y después, vale, órale, gracias. Para Felifer, mi pregunta sería: ¿cómo venciste el ego y fuiste más inteligente, ¿no? Dentro de esa lucha que tú dices, o sea, te llegó súper chavito la oportunidad de crecer en política, de ayudar a mucha gente, pero pues también como de hasta cierto punto perder el piso. Entonces, ¿cómo venciste el éxito y cómo a tu corta edad, porque pues eres joven, has vencido esto para llegar a donde estás y inspirar a otros? Esa sería mi pregunta. Y ya después Claro que las sí. demás. Gracias. Pues tal como lo dije, a punta de golpes. Eso es lo que me enseñó a ego, vanidad y todo lo tienes que dejar a un lado. Lo dijo Mari Carmen: la política
en la política y en la vida, este aprendizaje de esas derrotas a mí me dejaron 3 grandes aprendizajes. El primero, que la vida y la política es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces estás abajo. 2, nunca dejes heridos en el camino. Nunca lo hagas, porque tus aliados de hoy pueden ser tus adversarios, pero también tus adversarios pueden ser tus aliados. Entonces mejor no dejes herido y siempre trata de sumar. Y nunca tomes las cosas personales. Esto aplica a la política, a la empresa, a donde sea. Tienes que entender que mucha gente compite, mucha gente va a hacer lo que tenga que hacer por ocupar un cargo, pero es porque así es, no porque tengan algo contra ti. Y creo que esas partes, y la más importante, siempre sea agradecido. Si alguien te ayudó a estar un punto, eso no lo puedes olvidar y lo tienes que agradecer. Sí puede ser que en el camino evoluciones, tengas más aliados, más amigos, pero nunca seas malagradecido y hieras a quien te ayudó a estar en un punto. Estas 4 cosas que te estoy diciendo, yo todo lo hice al inverso en cierto momento de mi vida y es lo que creo que me hizo madurar. Y no digo que hoy esté exento de no hacerlo, pero hoy creo que en mucho menor medida, si no me hubiera topado con eso hace pues ya 10 años, ¿no? Entonces yo agradezco mucho ese aprendizaje de vida, pero es algo que te da los golpes, nada más, ¿no? Hola Felifer, siempre es un gusto escucharte. Quería preguntarte, ¿cuál fue el momento o cómo decidiste continuar con la política a pesar de que ya tenías cerca los 30? Y a lo mejor es muy osado compararlo con Steve Jobs o Elon Musk, pero para mí, por ejemplo, los grandes soñadores o los que hacen la diferencia es la gente que ve más allá de los contras y que no se da por vencido. Y gente en la política o que quiere estar en la política hay muchísima. ¿Y qué diferencia hay de todas esas personas que buscan ser políticos que tú tuviste y cómo fue que no te diste por vencido a pesar de la presión? Yo creo que la clave es que por más difícil que estuvo la situación, y en 2012 cuando no sabía ni por dónde, yo sabía que lo que me llenaba, lo que me hacía feliz, lo que disfrutaba, aunque sea estar en pleno radio del sol a las 4 de la tarde yendo a tocar las casas de los vecinos a que fuera una reunión, eso es lo que quería hacer. Y cuando te gusta y te apasiona algo, vas a aguantar los madrazos, los vas a aguantar porque sabes que te va a llegar la oportunidad. O sea, eso sí también yo les puedo decir, mientras yo siempre traté de hacer lo mejor posible lo que a mí me tocaba. Eso es lo esencial y el saque inicial para lograr cualquier cosa, que mínimo lo que está en tu cancha lo hagas. Y eso me dediqué a hacerlo. Siempre va a haber coyunturas que no controlas, que te pueden ayudar o te pueden perjudicar, pero lo mínimo es hacer lo que tú tienes que hacer. Y lo que a mí me mantuvo ahí dando la batalla siempre es que me apasionaba, me gustaba lo que estaba haciendo y lo quería seguir haciendo. Entonces había algo en mí que me decía, güey, te va a llegar la oportunidad. Síguele intentando, síguele machacando y te va a llegar. Y finalmente me llegó. Eso fue siempre algo que me motivó y me movió. Pero va siempre enfocado a hacer lo que te gusta y te apasiona. No va a haber motor más fuerte que ese. ¿Una pregunta más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Entonces, un fuerte aplauso, por favor, para Felifer. Gracias.